Todos bienvenidos una vez más a este canal Huellas Mexicanas en Canadá. Yo soy Mariana Rocha, gracias por estar aquí de nuevo. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de Orlando Iturbe. Es originario de la Ciudad de México, estudió ingeniería química en la Universidad Iberoamericana, de la cual fue profesor de asignatura. Es empresario, lleva más de 33 años viviendo en Canadá, ha sido presidente de la Asociación Cultural México-Canadiense de Ottawa-Gatineau, fue consejero del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, es cofundador de CEIMEXCAN, que es la Confederación de Estudiantes de Posgrado e Investigadores Mexicanos en Canadá. Es fundador de la Red de Talentos Capítulo Ottawa, actualmente Red Global MX. También es cofundador de la Escuela Comunitaria, entre otras más. En esta ocasión, Orlando nos va a platicar un poco acerca de Almonte, que estoy segura que muy pocos conocemos. Esta es una de las primeras huellas en Canadá que se tiene registro. Orlando, bienvenido. Hola Mariana, ¿qué tal? Hola a todos los que nos ven y escuchan. Sí, efectivamente, la historia de Almonte es muy interesante. Obviamente hay que platicar la vida de Almonte para entenderla un poco, lo cual es muy larga, pero bueno, trataremos de concretar y ser muy breves para entender el porqué de Almonte en Canadá, que como bien lo dices, es una de las primeras huellas mexicanas que encontramos documentadas aquí en Canadá. Voy a compartir mi pantalla en momentos para poderles mostrar también algunas fotos. Este es Almonte, espero que lo estén viendo. Les voy a mostrar dónde queda Almonte para tener idea. Aquí está México, Estados Unidos, Canadá. Si nos vamos acercando aquí a la región de los Grandes Lagos, vemos a Toronto, Ottawa, Montreal. Si no sé, está el lago Ontario, del cual sale el río San Lorenzo. Y aquí cerca de Ottawa, un poco al oeste, encontramos también este lago que se ve aquí. Y de aquí sale un río que se llama Mississippi, nada que ver con el Mississippi de Estados Unidos, pero sobre ese lago encontramos a la población de Almonte, que aquí está. ¿Cómo es que una población en Canadá adopta el nombre del general Almonte en reconocimiento y honor a este mexicano? Este mexicano que, por cierto, en ese momento todavía estaba vivo, y eso es algo también un hecho poco usual, y que el nombre de Almonte someramente, difícilmente lo vemos en los libros de historia de México. Para entender esto vamos a ver un poco a la vida de Almonte y lo que pasaba también en la comunidad en ese momento. Juan Nepomuceno Almonte nace en lo que ahora es Michoacán en 1803, es hijo de Morelos y Brígida Almonte. No es el único hijo que tuvo Morelos. Morelos siempre estuvo muy cerca de su hijo y se dice que incluso Juan Nepomuceno acompañó a su padre en varias de las campañas de la lucha por la independencia. Se tenía un grupo de niños jóvenes llamados los emulantes. En 1814, poco antes de que cayera prisionero y fusilaran a Morelos, Morelos envía a su hijo junto con una comitiva a los Estados Unidos en busca del apoyo, en busca de comprar armas en Estados Unidos para continuar la lucha contra la independencia. Finalmente Almonte se queda en Nueva Orleans, donde continúa sus estudios. Seguramente aprendió el inglés, francés, y posteriormente se traslada a lo que era la población fronteriza en aquel entonces, Nacogdoches, que es una población que estaba
en la provincia de Texas, cuando Texas era todavía parte de Nueva España, y los territorios de Estados Unidos, norteamericanos. Ahí permanece hasta que acaba la guerra de independencia, se consume la independencia, regresa a México, y en 1824 a Almonte lo incluyen, lo nombran como parte de la delegación mexicana que va a la Gran Bretaña a buscar el apoyo, el reconocimiento de la Gran Bretaña a México y a firmar un tratado comercial. Él va como asistente del embajador, que era Michelena. Desde entonces, desde ese momento, su vida siempre estuvo ligada al servicio exterior, a relaciones exteriores. Se dice que es uno de los primeros mexicanos diplomáticos de carrera. Y como vamos a ver, así es básicamente su vida, ya que en 1831 también lo nombran representante de México para la relación con los países de Sudamérica, de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil. Después, en el 34, lo comisionan a que vaya a Texas a ver qué pasa con ese gran crecimiento de la inmigración ilegal en aquel momento, y ya los afanes independentistas de buena parte de los tejanos. Aquí escribe un reporte muy amplio, muy íntegro sobre lo que pasaba, la economía, la demografía, los problemas en Texas, y hace recomendaciones al gobierno que muy seguramente no las han de haber tomado en cuenta, y una de sus preocupaciones era la educación. Poquito después, en el 36, él tenía el grado de coronel y llega precisamente como parte del ejército de Santa Anna, de Antonio López de Santa Anna, a tratar de recuperar o defender la provincia de Texas, y participa en la batalla de El Álamo y posteriormente en la batalla de San Jacinto, en la cual en muy poco tiempo, 20 minutos que duró esa batalla, pierde el ejército mexicano ante los tejanos y básicamente nace la República de Texas. En esa batalla, tanto Almonte como Santa Anna y buena parte del ejército fueron hechos prisioneros. Y se dice que es gracias a la labor de Santa Anna, al reconocimiento que tenía, Almonte, dado que antes había estado unos años haciendo ese trabajo de investigación, de relación con Texas, que es gracias a ese reconocimiento que le tenían a Almonte, obviamente al dominio del inglés, su habilidad política, que salvó la vida de muchos hombres del ejército mexicano e incluso la misma vida de Santa Anna. Se le reconocía como que era un caballero muy honorable, noble, honesto, y bueno, esa era la imagen que se tenía de Almonte. Tiempo después de esa guerra de independencia de Texas, lo nombran ya general y lo mandan como representante de México a Inglaterra y a Bélgica. Después regresa por un periodo muy pequeño en 1840 como ministro de guerra, y nuevamente lo nombran embajador de México en Estados Unidos. Esto es entre 1841-45, y a él le toca, siendo embajador, cuando el Congreso americano aprueba la ley para la anexión de Texas, y Texas, que ya se había independizado de México, que era una república independiente, queda anexada a los Estados Unidos como un estado más. Esta parte le tocó a Almonte siendo embajador, y obviamente Almonte denunció públicamente esto, diciendo que América cometía un acto muy injusto, quizás el más injusto registrado en la historia, y que los Estados Unidos estaban dispuestos a usar las armas incluso contra sus vecinos, con tal de cumplir sus aspiraciones de expansión territorial que buscaban. Almonte en este sentido fue un activista opositor a la actitud expansionista de los Estados Unidos hacia sus vecinos. Después de haber estado de embajador en los Estados Unidos, lo nombran nuevamente embajador en Gran Bretaña, luego en Francia. En ese ínter se da la guerra de México con los Estados Unidos, la intervención americana, la época de los niños héroes. Y bueno, regresa a México para ser finalmente otra vez nombrado en el 53
como embajador de México en los Estados Unidos. En ese momento México ya había perdido la guerra contra Estados Unidos, habíamos perdido los territorios que ahora es Arizona, Utah, las Californias, Nuevo México, pues gran parte del territorio. Eso le tocó también vivir a Almonte, desde luego, y siendo él embajador en esa segunda ocasión en Estados Unidos, 1853, se firma el Tratado de la Mesilla, en el cual México cede otra parte del territorio en el norte, que va entre Yuma, Fénix, Las Cruces, y le toca nuevamente este episodio a Almonte. Después de esto, otra vez regresa a Gran Bretaña, Austria, Francia, España como representante de México, y le toca también firmar, por instrucciones del presidente Zuloaga, el Tratado Almonte, en el cual México regulariza la relación con España a cambio de tener también un reconocimiento de los países europeos, las monarquías europeas, al gobierno conservador. Pero al mismo tiempo se está firmando el Tratado Maclean-Ocampo, en el cual el gobierno liberal, encabezado por Juárez, busca el apoyo de los Estados Unidos, las armas, el apoyo, a cambio de ceder nuevamente 3 corredores, 3 franjas territoriales de México. Este es un punto que seguramente a Almonte le costó mucho trabajo superar, como veremos quizás un poco más adelante. De alguna manera se mantiene en esa posición de ser representante de México a través de todo ese tiempo, con diferentes gobiernos liberales, conservadores, diferentes corrientes, pero siempre representando en su papel de embajador de México en diferentes etapas, diferentes gobiernos. Así es como poco antes de que llegara Maximiliano a México, él preside la Junta de los Conservadores, y en algunos libros, por presidir esa junta, también aparece como presidente de México, cosa que realmente formalmente no lo es, pero bueno, así fue. Una vez que ya está Maximiliano en México, Maximiliano lo nombra también representante del Imperio Mexicano en Francia, y en 1866 se va como representante a Francia, y ya con la captura y muerte, fusilamiento de Maximiliano, Almonte queda exiliado en Francia, en donde muere en 1869 y está sepultado en uno de los cementerios de París, del Père Lachaise. Esa es a grandes rasgos la historia de Almonte, un mexicano cuyo nombre se encuentra insertado en la historia de México en una dualidad, héroe y villano, nacionalista, liberal, monárquico, declarado traidor por Juárez, de la misma manera que yo creo que Almonte vería a Juárez como un traidor, tomando en cuenta que durante lo que vivió Almonte, primero estando en la provincia de Texas, ante toda esa migración americana, la independencia de Texas, la anexión de Texas a Estados Unidos, la guerra contra Estados Unidos, donde México pierde gran parte del territorio, el Tratado de la Mesilla. En fin, yo creo que uno de sus enemigos principales desde Almonte eran los Estados Unidos. Y el ver que el gobierno pactaba con los Estados Unidos para ser reconocido, yo creo que ese fue a cambio de ceder más territorio todavía, este fue un punto que difícilmente pudo superar o pudo aceptar Almonte. Y esa es una de las razones del por qué Almonte desde un lado es traidor, desde otro lado es un héroe. Sin embargo, es reconocido como alguien educado, inteligente, honorable, honesto, si es polémico, si es estigmatizado, pero en algunas referencias lo detallan como un caballero que sobrevivió a 50 años de intrigas, de complots, de golpes de Estado del México independiente, y que está condenado y olvidado en la historia de México. Sin embargo, es reconocido en el exterior como un gran mexicano de su generación, y bueno, en México como un traidor. Les voy a compartir unas fotografías de Almonte también, antes de pasar a ver un poco lo que pasaba en
en Canadá en ese momento. Este es Almonte en su uniforme de general, como se le ubica casi siempre. Estas son unos retratos de Almonte como joven. En caso de que no se vean muy bien, sin duda eso lo podrán buscar, está muy disponible también en internet. Este es uno de los pocos retratos también que hay en algunos de los museos, galerías en México. Aquí es una fotografía de Almonte, me imagino que en su papel de diplomático, no con su traje de militar. Ahora bien, ¿qué pasaba mientras tanto en Canadá, en esta región, en este pueblo, que es llamado ahora Almonte? Estas son unas fotografías de 1800, casi principios de 1900, realmente quizás alguna de 1800 fines, de lo que es Almonte. Como ven, está el río, que es una de las razones del porqué de la importancia de ese pueblo. Este es un aserradero, esta es una fotografía de fines de 1800. Ahora bien, ¿qué pasaba en esta población en Canadá en ese tiempo? Recuerden el mapa que vimos, donde está el río que pasa por ahí. Y bueno, les voy a mostrar otro mapa también para entender la relación con Almonte. Este es el mapa que muestra lo que eran las 13 colonias originales en la independencia de Estados Unidos y cómo fueron creciendo, cómo fue extendiéndose el territorio, la anexión de Texas, la guerra con México, las fronteras con Canadá, en donde Canadá había perdido también aquí parte de un territorio, la zona de los Grandes Lagos. Y esta península que está aquí entre los lagos, no sé si ahí ven dónde está el mouse ahorita. Sí. Esta región es lo que era el Upper Canada, lo que ahora es Ontario, donde está aquí en el mapa que vimos Toronto, Ottawa, Almonte. Bueno, pues como ven, el temor de esa población también era en buena medida el ser absorbidos por los Estados Unidos. Ahora bien, regresando un poquito más a ese momento en Canadá. Los Estados Unidos ya se habían independizado, había habido ya una guerra con Canadá también, y en 1812, después de esa guerra, se había dado una gran migración nuevamente de la Gran Bretaña hacia sus colonias en Canadá. Llegaron muchos inmigrantes escoceses, irlandeses, ingleses, de alguna manera con la idea de repoblar toda esta zona. En 1819 se otorgó una concesión a una persona llamada David Sheffer, de lo que ahora es el lugar de Almonte, que era conocido en ese momento como Sheffer Fall. La importancia era el río, precisamente, las caídas de agua que había, en donde era factible el poner molinos como la fuente de energía en aquel entonces. Era lo que movía a las fábricas, a los aserraderos, etcétera, a los molinos de grano. Era el uso del agua, de las caídas de los ríos. Entonces, esa era la importancia de ese lugar. Sin embargo, esa concesión que se otorgó a David Sheffer, él nunca pudo poner ahí un molino como tal, y se reasignó a Daniel Chipman. Algún tiempo en la región fue conocida como Chipman también, y él sí puso un molino, un aserradero en 1821-22, y de esa manera comenzó a desarrollarse esa región, esa zona, con irlandeses, católicos, con escoceses, ingleses, protestantes, en fin, pero todos ellos con algo en común, que todos eran súbditos de la corona inglesa, de Gran Bretaña, eran simpatizantes de Inglaterra y obviamente opositores a los Estados Unidos, y como vimos en el mapa, siempre con ese miedo
de que podrían haber sido también anexados, así como Estados Unidos iba ganando territorios hacia el sur, hacia el oeste, siempre tenían esa preocupación de que iban también a ser absorbidos por los Estados Unidos. El pueblo se fue desarrollando gracias a los molinos. La industria textil floreció fuertemente ahí en esa zona también. Y en algún momento de la historia se da que lo que ahora es Almonte estaba poblado al sur del río y al norte del río, y en el sur era conocido como Ramseyville y en el norte como Victoriaville. A principios de los 1850 se vio la importancia, la necesidad o la conveniencia de juntar a estos dos pueblos en una sola zona y se propuso el nombre de Waterford. Sin embargo, la oficina de correos ya tenía un pueblo con el nombre de Waterford y fue rechazado. Recuerden, en ese momento, en 1853, Almonte era el embajador de México en Estados Unidos, había firmado la mesilla y él había sido este opositor, sin duda era una figura pública que era conocida en Inglaterra, era conocida aquí, seguramente en Canadá también su nombre llegó a aparecer en los medios. Y bueno, finalmente alguien de este pueblo en alguna de las reuniones, al no tener su nombre, al haber rechazado a Waterford, él propuso, ¿por qué no llamarlo Almonte? Dado que estaba reconociendo los ideales que ellos también tenían, el mismo temor, la misma lucha, la misma preocupaciones, y consideraron que Almonte de alguna manera era alguien que iba muy afín de lo que ellos estaban también viviendo. Se dice que fue John Haskin, un empresario que tenía sus almacenes, tiendas en el pueblo, quien propuso el nombre de Almonte, el cual finalmente fue aceptado por los pobladores, y en 1856 se adopta el nombre de Almonte, en 57 queda registrado en el directorio y en 59 la oficina de correo pone su primer oficina con ese nombre de Almonte. Esa región creció, se puso una estación de tren, pasó el tren por ahí, etcétera. Hubo muchos molinos textiles. Sin embargo, con el cambio de la tecnología, el uso de los ríos para generar energía ya no era lo único que se tenía. Ya había otros medios de generar energía, carbón, posteriormente petróleo, y el pueblo de alguna manera dejó de crecer. Pero bueno, así es como esta comunidad reconoce Almonte y llega a esa primer huella mexicana en Canadá. La comunidad internacional puede ver a Almonte, o ve seguramente a Almonte en ese momento, como un héroe que está defendiendo a México de las políticas expansionistas de Estados Unidos, y es lo mismo que está buscando Canadá. Y por eso es que viene esa relación de Almonte y Canadá. Ahora, muy posiblemente esto fue desconocido para Almonte en su época, pese a que estaba vivo. No hay ninguna referencia que diga que Almonte supo de esto, que visitó Canadá, pues no. Pues creo que por el momento dejémoslo aquí hasta aquí, el por qué esta primer huella mexicana en Canadá es Almonte. Como dato curioso, uno de los personajes en la historia también importante de Almonte es el inventor del básquetbol. El doctor James Naismith nació en Almonte, es originario de Almonte y es quien en 1881 inventa el básquetbol. Pues, ¿cómo ves, Mariana, esta primer huella? Yo creo que sin duda lo que nos platicas es muy interesante porque regresamos un poquito a la historia de nuestro país, y de este gran personaje que yo creo que se está quedando poco a poco en el olvido porque pues desafortunadamente no conozco mucha gente que sepa de él como si hablamos de algún otro personaje histórico.
¿no? Pese a todas las grandes aportaciones que hizo al país. Así es. Incluso Almonte escribió varios libros. Obviamente, cuando estuvo en Texas, él escribió ese reporte, ese informe que está publicado, no recuerdo exactamente ahorita con qué nombre, sobre el reporte de inspección en Texas. Pero aparte de eso, escribió también la Guía del Forastero y Repertorio de Conocimientos Útiles. Escribió otro libro que son Memorias para la Historia de la Guerra de Texas. Escribió uno que es el Catecismo de Geografía Universal para el uso de los establecimientos de instrucción pública. Y dicen que hay uno incluso escrito en francés, que es una galería histórica y crítica del siglo XIX. Muchos de estos libros, al día de hoy, si entras ahorita a Amazon y pides Juan N. Almonte como autor, te van a aparecer. Los puedes conseguir en Amazon. O sea, es además alguien que está dejando ahí parte de su historia a través de los libros. Al alcance de todos. Así es. Regresando un poquito a Texas, ¿él vivió en Texas? Él vivió en Texas, después de estar en Nueva Orleans, se va a Nacogdoches, que era la población fronteriza, vamos a decir, y pasó ahí algunos años antes de regresar a México. Él vivió ese problema de la migración o la migración desbordada de los americanos hacia Texas. Se había dado todavía siendo la Nueva España, el virreinato había dado permiso a Austin, un americano, de llegar a poblar esa región con 300 familias. Sin embargo, fueron muchísimas más de 300 familias, la migración se dio desbordada y ese fue uno de los puntos que también vivió Almonte. Y bueno, insisto, ¿no? Tenía de muy primer mano la vivencia de lo que fue o ha sido buena parte de esta relación con los Estados Unidos desde aquel entonces. Ok. Y ahora en Canadá, ¿no hay algún registro por ahí perdido que diga que Almonte supo que llamaron a un pueblo en Canadá en su honor? Fíjate que no, al menos al menos no tengo yo nada de lo que he estado buscando también, checando con los registros del mismo pueblo. El pueblo tiene, entrando a la página incluso del pueblo, mucho de lo que mencioné aquí está ahí, la historia, etcétera. Se tiene una entrevista de un profesor de Harvard que escribió sobre Almonte, sobre Almonte el pueblo, Almonte el general, y en 1920 este investigador visitó en México a una de las nietas de Almonte y según lo que se dice ahí es que efectivamente no sabían que había esta población en Canadá con el nombre del abuelo, de su abuelo, del general Almonte. Yo creo que no. Yo pienso que el pueblo debería incluso por protocolo haber mandado alguna carta al embajador de México en Washington en ese momento, Almonte, diciendo el hecho, pero pues no conozco realmente algo que compruebe. De que estuvo aquí, yo creo que no, jamás estuvo en Canadá, jamás estuvo en Almonte y posiblemente jamás supo que existía ese pueblo en su nombre. Y él estaba con vida todavía. Bueno, pues se nos fue entonces sin saber de ese dato histórico. Y finalmente él falleció en París y está sepultado en París también. Sí, él está sepultado en París. También ahí hay otra historia interesante para los que les interese todo este tipo de temas. Él, él se supone que en algún momento de su vida también sacó los restos de Morelos. Los restos de Morelos no están en México. Se dice que él se los llevó, que se pensaba que podrían estar
ahí también en la tumba con Almonte. Y incluso durante muchos años ha habido investigación de dónde están los restos de Almonte, si lo que está en México, la osamenta, realmente es Almonte o es Moreno, en fin, mucha discusión. El caso es que se pensaba que los restos de Morelos podrían estar ahí con él. En los años 1990, con el apoyo del gobierno de México, sí se logró el abrir la tumba de Almonte, y finalmente se vio que no estaban ahí los restos de Morelos. Sin embargo, los restos de Almonte estaban muy bien conservados. Esto lo pueden también encontrar públicamente, cómo se da toda esta historia de pensar que los restos de Morelos estaban ahí con Almonte. Mm, qué interesante, Orlando. Digo, toda esta Oh, historia que sí, nos... créeme que sí, la historia de Almonte, que poco se conoce y pasa desapercibida, ya sabemos algunas de las razones por qué es un traidor a la patria. Es muy interesante desde chico, desde niño, lo que se habla que vivió con Morelos, ese grupo de jóvenes, de niños, los emulantes, que eran jóvenes niños de su edad. Él debería tener como 10, 12 años en esa época, y estaban en la plena campaña de la independencia de México. El famoso niño artillero de Cuautla es de este grupo de los emulantes precisamente. Pero bueno, ahí se los dejo como punto curioso para el que le interese ver más de los emulantes y la participación de Almonte también ahí. Ok, sin duda yo creo que esta gran aportación al proyecto va a ser de interés a todo el auditorio y a todos los que nos están viendo. Digo, al final de cuentas creo que por tiempos esto fue un breve resumen de la historia de Almonte. Yo creo que hay más todavía por saber, por investigar de él. Digo, si alguien está interesado, todo lo puede encontrar por internet, ¿no? Algo más. Así es, y en muchas bibliotecas sin duda. Y bueno, insisto, no se trataba de hablar de la historia de Almonte nada más, sino el por qué Almonte tiene aquí esta población con ese nombre. Creo que queda claro el compartir esos intereses y esos fines comunes, y el por qué las gentes, la población en Canadá, le da ese reconocimiento y lo considera alguien valioso en la historia de no solo de México, sino ahora de Canadá también. Es una huella mexicana en Canadá, incluso sin estar en Canadá. Exacto, y de la que se tiene registro de Y nuevo. de la que se tiene un registro muy, muy claro. Hay muchas huellas más que son las que este programa pretende dar a conocer, huellas actuales, como tantos mexicanos que están aquí haciendo huella, Jorge Peral, el doctor Díaz Mitoma, en fin, muchos de los que ya has entrevistado también. Y bueno, los invitamos también a seguir compartiendo las huellas mexicanas. Claro que sí. Muchas gracias, Orlando, nuevamente por esta gran aportación. Y sin nada más que agregar, nos vemos en la próxima huella mexicana en Canadá.